Mm, Voy a compartir pantalla. Espérense un poquito. Hola José Alberto, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. hola Richard, hola Oh, Francisco. hola Paz. Ya. Vamos a continuar entonces con el tema de estas clases diálogos. Y el día de hoy, aunque con bastante atraso, eh, voy a compendiar aún más de lo que tenía señalado en honor al tiempo. El tema es el mundo del deseo. Ya hemos analizado el mundo físico, ¿ya? Bueno, hemos nominado a todos los mundos, los siete mundos, y los hemos descrito en forma general y con más detalle el mundo físico. Ahora corresponde entonces al mundo del deseo, y para esto voy a referirme a dos conceptos que son bastante controvertidos en la literatura esoterista, que son el guardián del umbral y el infierno. Voy a entregar las características generales del mundo del deseo. Si el tiempo no está muy acotado, voy a hacer referencia a las regiones inferiores y superiores y las fuerzas que lo dinamizan. Bien, en el momento de la muerte, porque aquí estamos, los vehículos superiores, cuerpo vital de deseos y la mente, son vistos abandonar el cuerpo físico con un movimiento en espiral, llevándose consigo las fuerzas del átomo simiente que habían estado en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón, ¿ya? Durante la vida del ego. Este se llama el átomo permanente y será el núcleo que sirva para el cuerpo en la siguiente encarnación. Todos los demás han sido en alguna medida renovados de tiempo en tiempo, pero este último ha peregrinado con el ego a través de todas sus vidas y a través de las edades. Recordemos que los átomos simientes son focos vibratorios de vida y conciencia, localizados en los diferentes vehículos, actuando como fuerzas arquetípicas que guardan la información de los cuerpos físico, vital, emocional y mental. A la muerte, este átomo simiente del cuerpo físico asciende al cerebro vía el nervio neumogástrico o llamado nervio vago, junto con las envolturas, ¿ya? Y abandona el cuerpo por las suturas existentes entre los huesos parietal y occipital. Sin embargo, estas envolturas todavía están conectadas con el vehículo denso por medio del cordón plateado, ¿ya? Y el punto medio, y el punto medio del mismo, que tiene la forma de dos seis, ¿ya? Y ahí se ve, ¿verdad?, que está colgando, por decir así, a mitad del camino entre el cuerpo y el ego, que dentro de sus vestiduras áuricas flota todavía como un globo, digamos, aerostático, a pocos pies por encima del cadáver. Eh, la ruptura del átomo simiente del corazón hace que éste se detenga y obliga al ego a salir del cuerpo. Pero el resto del cordón, todavía intacto,
permanece adherido al corazón y al átomo roto en él. De esta manera, las fuerzas del átomo simiente son sacadas fuera del átomo físico que las albergó durante la vida corporal. Ahora bien, mientras el ego flota eh, alrededor del globo aerostático, digamos así, por encima del cuerpo físico, sus poderes espirituales vuelven en cierta medida y puede leer en el éter reflector el registro de su recién terminada vida, el cual se encuentra en el polo negativo del éter reflector. Recordemos, estimados, que el cuerpo vital incluye cuatro éteres, dos superiores, que son el éter luminoso y el éter reflector, que forman el cuerpo del alma, y dos inferiores, que son el éter químico y el éter de vida, que se ocupan de la vida física al asimilar los elementos y crecer, a la vez que propagar la vida. Como lo manifesté la clase pasada, el ego no siente nada en relación con estos cuadros que constituyen el primer escenario. Son cinco en general, del triple espíritu en su ascenso a los mundos superiores. Simplemente permanece absorto en ellos, de tal forma que el registro es profundamente impreso sobre el cuerpo de deseos y viene a constituir la base de las experiencias próximas que el ego va a tener en el mundo del deseo. Después tiene lugar una segunda división en el cuerpo etérico. Los dos éteres inferiores, el químico y de vida, permanecen flotando sobre el cadáver, pero los dos superiores se van con el ego. Al mismo tiempo, el colapso del cuerpo vital y la ruptura definitiva del cordón plateado, el ego cae en sueño, despertando en el mundo del deseo, usualmente en el purgatorio. Así termina el primer panorama, que dura unas pocas horas o días, dependiendo ello más que nada del tiempo que el ego puede permanecer normalmente dormido. Por lo tanto, 3 días y medio es lo usual para revisar la vida pasada. Después de esta primera experiencia en la frontera del mundo físico y el éter, el ego pierde toda relación con el mundo denso, ¿ya? Y ya es residente, digamos así, del mundo del deseo en plenitud. ¿Cómo está constituido el mundo del deseo? ¿Cuáles son sus características? Bueno, esta clase está destinada a un intento de responder a estas dos preguntas, y para adentrarme en el tema, debo hacer necesaria referencia a dos conceptos, un tanto controvertidos en la literatura esotérica e incluso en el misticismo. Y estos temas son el guardián del umbral y del infierno. Entrego solamente delineamientos muy generales para adentrarme en el tema del mundo del deseo, ¿ya? Porque no es el tema de estas clases, ¿ya? Ya. Eh, el guardián del umbral. Vamos a verlo. Voy a leerles lo que dice el diccionario Rosacruz. Dice, entre el mundo visible e invisible, mora el que es individualizado en la literatura oculta con el nombre de guardián del umbral, que cada uno debe vencer en el camino al templo de la luz y que representa la naturaleza más baja o
aspecto negativo del mismo aspirante. Esta entidad no puede ser vista mientras la conciencia se encuentra dentro del cuerpo, pero cuando se desplaza al mundo superfísico, se hace visible por medio de un cuerpo astral. Este demonio debe ser vencido por el candidato y para lograrlo debe obtener control completo sobre las fuerzas negativas de su constitución, las cuales, desde su primera diferenciación con la conciencia animal, han estado manteniendo el aspecto más bajo de su naturaleza. Si el aspirante ha logrado dominar estos elementos mental y espiritualmente, se encuentra ya suficientemente fuerte como para pasar inconmovible y valeroso ante este espectro de sus mismas perversiones y hacer su entrada victoriosa en los mundos invisibles. Cuando el candidato haya sido capaz de hacer esto, ha dado un paso fundamental hacia su propia superación y habrá entregado y habrá llegado entonces el momento de otorgarle poderes sobre cosas más grandes y profundas. El guardián del umbral es la compuesta entidad elemental creada en los planos invisibles por todos los malos pensamientos y obras que no se han transmutado durante el pasado periodo de evolución. Tomen nota de esto. Durante el pasado periodo de evolución. Este guardián está guardando, ¿verdad? O custodiando la entrada a los mundos invisibles y desafía el derecho para ingresar a ellos. Este guardián del umbral, repito, debe ser redimido o transmutado en su oportunidad. Por nuestra parte, debemos generar equilibrio y fuerza de voluntad suficiente para resistir su encuentro y poder mandar sobre ella antes de que conscientemente podamos penetrar en los mundos suprafísicos. En el intervalo, dice el diccionario Rosacruz, entre la muerte y el nuevo nacimiento, el hombre no ve a este guardián del umbral, el que es la encarnación de todo nuestro mal pasado, y ante él tiene que pasar primeramente el que desee entrar en los mundos internos conscientemente y alcanzar un conocimiento completo de sus condiciones. Si tenemos el valor de pasar ante el horrible espectro a quien percibimos primero por estar formado de materia de deseos más densa, pronto obtendremos la fuerza y el valor de permanecer sin miedo en medio de las tormentas desastrosas por la que tiene que pasar todo el que camina por el sendero del desinterés. Pero antes de que pasemos ante este espectro, no estamos preparados para conocer nuestras vidas anteriores y tenemos que contentarnos con la visión ordinaria que tiene el resto de la humanidad. Existe también otro guardián, que es la encarnación de todo lo bueno que hayamos hecho. A este guardián se le puede llamar nuestro ángel custodio o del aguardo. Hasta aquí llega la definición que da el diccionario Rosacruz de este concepto tan controvertido que es el de guardián del umbral. ¿Qué podemos deducir de esta lectura con sus ideas, digamos, intrínsecas? En líneas generales, se trata de un ente egregórico y fantasmal. Egregórico. Viene de egregio, que es una entidad producto de una poderosa corriente de pensamiento colectivo. El egregore de las instituciones, por ejemplo. Cuando un gran número de personas se concentran juntas sobre un mismo tema o ideal, con la misma intensidad, desarrollan una energía común o egregor, ¿ya? Que es, repito, una entidad no física creada por los pensamientos y emociones
de una colectividad. Por eso que las personas sensitivas son muy propensas a experimentar sensaciones o a sentir vibraciones frente a templos, ¿ya? Especialmente templos esotéricos, filosóficos, porque todas las emociones y los pensamientos de sus miembros, más todos los ritos, mantras y otras actividades van formando esta entidad, tan real como cualquier otra. Eh, este egregor viene de nuestras vidas pasadas y presentes, y su función es impedir que las personas puedan entrar en los planos invisibles, salvo que se encuentren preparadas. No es ningún ángel apostado con una espada flamígera, ni tampoco un terrible demonio puesto allí, ante el umbral de los mundos invisibles, por alguien ajeno a nosotros. El tal guardián, a veces tan temido, es creado por nosotros, se alimenta de nosotros y existe gracias a nosotros. Está formado de pensamientos y acciones, y mientras más ignorante y malvada sea la personalidad, más terrorífico se aparecerá. En caso contrario, a pesar de no dejar de ser menos terrible, sin embargo se presenta con más dignidad, a modo de la efigie, ¿ya? Que examina al candidato a la iniciación. Si nuestra personalidad no está suficientemente limpia para traspasar el velo, el guardián aparecerá ineludiblemente y nos impedirá el paso. Otro error también, amigos, muy común, es pensar que existe un solo guardián, que es aquel que nos espera en el mundo invisible. Los guardianes se presentan cada vez que intentamos elevarnos a un plano superior, y cada guardián está constituido con la materia correspondiente a los planos a los que estamos intentando acceder. Pero es cierto, y no lo vamos a discutir, que el guardián del umbral más conocido y difundido por la literatura esotérica es el del plano de los deseos, o mundo de los deseos, y por lo tanto está constituido de materia de ese plano de existencia, es decir, de las emociones, los sentimientos fuertes. Es por ello que resulta tan tenebroso y aterrador, pues está constituido de nuestras más bajas pasiones y vicios, siendo su apariencia de forma general, salvo que nuestra vida fuese ejemplar, verdaderamente monstruosa. En síntesis, de algún modo, como entidad que vive dentro de nosotros, no deja de ser más que de diversas apariencias de nuestra interioridad. Siempre es un reflejo parcial de nuestro maestro interior el que se nos presenta con el fin de darnos paso a un nivel más elevado de conciencia, en caso de que estemos preparados para pasar la prueba iniciática o retenernos en caso contrario. Por lo tanto, el guardián del umbral puede constituir la prueba final de un iniciado a fin de ingresar triunfante y plenamente consciente a los mundos invisibles. El hombre y la mujer comunes de la humanidad, que viven la vida ordinaria, que cometen o cometemos transgresiones dentro de un promedio y que no tienen cargas espirituales de otras épocas, que no han sido transmutadas durante el pasado y presente estado de evolución, no se encontrará con semejante entidad, y después de la necesaria expurgación en el nivel cósmico del purgatorio, podrá ascender a los mundos superiores.
Pues bien, estos son los conceptos que habría que tener presente en esta exposición de este controvertido tema del guardián del umbral. Hay mucho que pensar y hay muchas creencias respecto a él, y creo que es digno de meditar. Ahora, el otro, el otro concepto, ¿ya? Que debemos aclarar antes de esclarecer el mundo del deseo es el concepto de infierno. Y yo se los dije la clase pasada que se podían ojearan el concepto Rosacruz del cosmos para ver lo que nos dice nuestro mentor de este concepto. No sé si alguien lo hizo, ¿ya? Pero si lo hizo, se ha tenido que encontrar un poco con la sorpresa que Max Heindel, al menos lo que yo observo, no habla tanto del infierno. Hay algunas menciones por ahí, sí, pero él describe el camino trascendental del triple espíritu a los mundos superiores, comenzando con el purgatorio. ¿Ya? En todo caso, si tomamos información de la literatura de la fraternidad y volviendo nuevamente al diccionario Rosacruz, que les recomiendo especialmente a los jóvenes que han ingresado últimamente, que lo lean porque ahí tienen un glosario de términos que bien precisa la atención para entender mejor los términos. Recién conversábamos nomás la importancia del significado de las palabras. Por lo tanto, léanlo, ya, de a poco. ¿Qué dice el diccionario Rosacruz del infierno? En todos los tiempos, el hombre ha creído, por intuición, que la vida futura debía ser dichosa o desgraciada, en proporción del bien o del mal que se hizo en la tierra. Únicamente la idea o cuadro que de ella se forma está en relación con el desarrollo de su sentido moral y de las nociones más o menos exactas que tiene del bien y del mal. Las penas y los premios son el reflejo de los instintos predominantes. No pudiendo comprender más de lo que ve, el hombre primitivo calculó naturalmente su porvenir en el presente. Para comprender dichos hechos distintos de los que tenía a la vista, necesitaba de un desarrollo intelectual que no tenía por entonces y que debía conseguir con el tiempo. Por lo tanto, el cuadro que se imagina de los castigos de la vida futura no es más que el reflejo de los males de la humanidad, pero en mayor extensión reúne en él todos los tormentos, todos los suplicios y todas las aflicciones que sufre en la tierra. Así es que en los climas abrasadores imaginó un infierno de fuego y en las regiones boreales un infierno de hielo. No habiéndose desarrollado en el hombre el sentido que debía hacer comprender el mundo espiritual, solo podía concebir penas materiales. Por esto es que, con alguna diferencia en la forma, el infierno de todas las religiones se asemeja. El infierno de los paganos, descrito y dramatizado por los poetas, ha sido el modelo más grandioso en su género. Se ha perpetuado
en el de los cristianos, el cual también tuvo sus cantores poéticos. Comparándolos, se encuentra en ellos, salvo los hombres y algunas variaciones en los detalles, numerosas analogías. En el uno y en el otro, el fuego material es la base de los tormentos, pero simboliza los más crueles padecimientos. Cuando la llegada de Jesús, no podía él destruir inmediatamente creencias tan fuertemente arraigadas. Carecían los hombres de los conocimientos necesarios para concebir el infinito del espacio y el número infinito de los mundos. Todo para ellos estaba limitado a su punto de vista. Sus nociones sobre el porvenir no podían extenderse más allá de sus conocimientos. Jesús se encontraba, pues, en la imposibilidad de iniciarlos en el verdadero estado de las cosas. Pero por el otro lado, no queriendo con su autoridad sancionar preocupaciones admitidas, se abstuvo de ocuparse de ellas, dejando al tiempo el cuidado de rectificar las ideas. Se ciñó a hablar de la vida bienaventurada y de los castigos que sufrirán los culpables, pero en ninguna parte en sus enseñanzas se encuentra el cuadro de los suplicios corporales, hecho artículo de fe por los cristianos. Afortunadamente, dice el diccionario, el día del predicador del infierno ha pasado ya, y si nosotros creemos lo que la Biblia nos dice de que, comillas, en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comillas, nosotros comprenderemos fácilmente el que la pérdida de un alma es un imposible, pues si fuese perdida una sola alma, entonces esto implicaría lógicamente la pérdida de una parte de Dios mismo. Hasta ahí llega la definición del diccionario de este segundo concepto un tanto contradictorio que es el infierno. Ahora bien, ¿qué se debe deducir de la anterior explicación del infierno del diccionario Rosacruz? Viendo entre líneas, sacando las inferencias, podemos decir que, por instinto y moral, en todos los tiempos, el hombre ha creído en la vida futura, que la vida futura debía ser dichosa o desgraciada. Era intuitivo, era sí o no, en proporción del bien y del mal que se hizo en la tierra. Es decir, a través de los tiempos, el hombre ha tenido esta concepción interna, ¿ya? Que se ora bien y se ora mal. Las penas y los premios son el reflejo de los instintos predominantes. Incapacitado para comprender los mundos espirituales, solo podía concebir penas materiales, ¿ya? El cuadro que se imagina de los castigos de la vida futura no es más que el reflejo de los males de la humanidad. Esta es la segunda deducción entre textos. El cuadro que se imagina de los castigos de la vida futura no es más que el reflejo de los males de la humanidad, pero en mayor extensión reúne en él todos los tormentos, todos los suplicios y todas las aflicciones que sufre en la tierra. Y la tercera idea del intratexto, que no podríamos dejar excluyente, es que Jesús, el Cristo, nuestro ideal, en su venida gloriosa, ¿ya?, a la tierra,
se encontraba en la imposibilidad de iniciar a los hombres de su tiempo en la verdadera constitución del universo, con sus mundos visibles e invisibles. Esto naturalmente aparte de los discípulos y de aquellos 120 personalidades que lo acompañaban. Por esto, no queriendo con su autoridad sancionar verdades internas admitidas, se abstuvo de ocuparse de ellas, dejando al tiempo el cuidado de rectificar dichas ideas. Se ciñó a hablar de la vida bienaventurada y de los castigos que sufrirán los culpables. Sí, en esto fue bastante, yo diría que incluso expresiones duras, ¿ya? Acerca de los castigos que sufrirán los culpables. Pero en ninguna parte en sus enseñanzas se encuentra el cuadro de los suplicios corporales que fue hecho artículo de fe por los cristianos. Bien, yo quisiera, dado el tiempo, llegar realmente hasta aquí, pero como son dos términos súper importantes para comprender realmente el mundo del deseo, desearía que alguien o todos opináramos qué pensamos de estos dos términos. Fíjese que son términos fuertes. Si más Heindel y muchos esoteristas no hablan tanto del infierno, y hay algunos escritos teosóficos que señalan que la tierra es el infierno, con sus horrores, sus guerras, la depresión en las cárceles, el dolor en los hospitales, el envejecimiento humano, el abandono, la guerra, el terrible y doloroso esfuerzo por construir y el nada sacrificio para destruir todo. Por lo tanto, dejo abierta la opinión para que conversemos, porque yo realmente creo que es importante. Y en la próxima clase, sí me voy a adentrar en el mundo del deseo, donde hay mucho que decir. Pero estos términos no van a contextualizar, ¿ya?, la comprensión. Así que llego hasta aquí, también en honor del tiempo. Dejo de compartir pantalla y dialoguemos un poco. Dejo Gracias. abierta Gracias, José Alberto. la, el diálogo, porque son clases diálogos. Ujú. ¿Ya? Claro, podría haber continuado, pero no, habría sido mucha atiborramiento de información y no. La filosofía, cualquier filosofía Rosacruz es por tramo, es por comprensión, por lo tanto. ¿Ya? Yo, para comenzar, yo ya creo que la postura que algunos integrantes tienen de la teosofía, de que el infierno está aquí, en la tierra, yo la comparto, yo la comparto. ¿Ya? Y por eso que a veces se extraña uno de que eminentes ocultistas y clarividentes como nuestro mentor Max Heindel
no hablan mucho del infierno, ¿ya? Si analizamos el capítulo que habla del mundo del deseo, de lo que yo le leí al comenzar hoy día, con esa diapositiva, ¿ya? El ego pasa, sí, pasa al purgatorio. Sí, sí, pasa al purgatorio. Y quizás en el estrato, como lo vamos a ver en la próxima clase, más bajo del purgatorio, donde están las máximas pasiones y las depravaciones, ahí podrían haber atismos de algún infierno. Pero se sigue denominando purgatorio. ¿Bien? El purgatorio está en las zonas inferiores del mundo del deseo y el primer cielo en las tres superiores. Pero en ninguna parte dice, no, en la última inferior está el infierno y el infierno es aquí. No, no dice eso. Yo al menos así lo entiendo. Ahora, puede ser una impresión personal y como tal puede estar equivocada. O sea, ¿bien? Por eso, qué bueno es que opinemos. Sí. A ver, Richard, ¿tienes algo que decir? Eh, em, Más que nada, eh, es que muy profundo, es profundo el tema. O sea, comparto lo que dice José Alberto, que esto igual eh, ahora estoy lleno de como cambios de puntos de vista, porque en realidad, claro, uno lo toma como tan categórico, tierra, cielo e infierno, Claro, pero, y claro, y uno de repente de manera cliché dice, no, pero que acá el verdadero infierno está en la tierra, cuántas veces se, se pregona dicha frase, pero creo que eh, cuando uno lo ve con más elementos, cuando empieza a unir otras cosas, cambia el punto de vista y es un poco lo que eh, me hace quedar con un poco más de, de, de entrar de analizar más este tema porque en realidad es algo que te hace cambiar tu participación, tu diálogo, independientemente a que pueda ser, ¿no?, una idea compartida o no compartida con José Alberto, pero cambia un poco el hecho de hacerse esa pregunta y decir, oye, en realidad, si este en realidad es el infierno, y si, o más que infierno, más descrito de forma más alegórica, en historia, en cuentos, en mitos, es el infierno, es un estado que a lo mejor, o algo que nosotros no lo creamos, porque estamos todo esto se asocia al sufrimiento, y como se asocia al sufrimiento, entonces uno piensa que eh, acá a lo mejor puede que sea ese infierno y esa etapa que uno tiene que ir evolucionando y generando distinta ampliación de la mente para poder llegar a darse cuenta que a lo mejor el infierno tal como se describe, o a lo mejor muchas veces nosotros no creímos que hay un infierno, o, o ese infierno a lo mejor no es de la manera que se describen, puede ser de otra manera, porque a lo mejor todavía no estamos allá, queremos imaginarnos otra cosa, pero sin embargo acá me hace mucho reflexionar eso respecto al tema de que si el infierno en sí no es tan un lugar, sino más que nada es un estado, y si es un estado, al parecer ese estado lo vivimos acá en la Tierra más que en otro lugar, que muchas veces nos describen como el infierno más alegórico en alguna historia. Eso un poco me hace reflexionar y cambiar un poco el punto de vista con respecto a hacerse esa pregunta, ¿dónde está el infierno verdaderamente? Bueno, eso es un poco lo que me hace, disculpe que no sea tan concreto, pero me queda
lo lanza José Alberto como una bomba y me deja un poco en una profundidad de tratar de buscar de otra manera o de manera más profunda este tema que muchas veces no me había, por ser, estar recién comenzando en estos temas, me deja bastante conmocionado y, y con ganas de seguir reflexionando. Claro, gracias por tu opinión y qué bueno que esté esa inquietud interna, ¿ya? Que es, eh, que es señal de que estás despertando, estás buscando otros horizontes. Y comparto plenamente tu idea. Eh, cuando con Jimena hablamos de iniciar un nuevo ciclo, ella dijo que pretendía que uno de los objetivos era el desarrollo del pensamiento abstracto. Claro, el pensamiento abstracto. Esto es completamente abstracto y por lo tanto es no fácil, no fácil, ¿ya? Pero hay que hacerse la pregunta, hay que reflexionar porque esto nos engrandece, esto nos coloca realmente en el sendero, ¿ya? De nuestras futuras iniciaciones que tienen que venir sí o sí. ¿Ya? Porque ya nosotros estamos en el sendero, ya no lo vamos a poder abandonar más. Claro, podríamos en algún momento enojarnos e irnos de la fraternidad y ya no quiero hacer. No, 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 pero la vocecita interna va a estar adentro y no, y vamos a retornar. Ya. Bien, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Quisiera hablar un poquito del concepto que tiene la fraternidad o la Orden Rosacruz del Infierno, que dice que no es un lugar físico de un castigo eterno, sino que es un estado de conciencia o un purgatorio interno. No es material el infierno. Sí, hay otras filosofías que te describen como más, entre comillas, más o menos doloroso el estar ahí, porque lo describen como una escuela, donde tú tienes que aprender a no hacer las cosas que hiciste mal en tal encarnación. Y no es tan como lo describen algunas religiones, algunas filosofías, que es, hay olor a azufre y está todo con fuego y nos van a quemar. No es así. Es una cosa de conciencia, de, Mm. de, de, de cómo tú actúas. Es lo que te va a encontrar al final, cuando tengas que partir de este plano. Y si estás tratando de hacer las cosas bien, no tendría por qué ser tan terrible la descripción del infierno que uno conoce o que conocía. ¿Ya? No es tan terrible porque es como mientras tú trates de enmendar errores acá, va a ser menos complejo el pasar al otro lado. ¿Ya? Y con respecto al guardián del umbral, es un personaje, es una energía que uno crea en forma individual. Y yo recibí un consejo de una persona que no todos conocieron, porque se llama Nani Brusadeli, y dijo que, o sea, me comentó que en esas situaciones uno no debe mirar a los ojos de ese ser. Fue el único cuidado que me dijo que había que tener. Mm. ¿Por qué? Me imagino que porque debe ser bastante grotesco la formación de esa energía que uno va formando por los años que vive acá. Entonces, si uno no ha manejado el miedo a ciertas cosas, puede que lo afecte. Entonces, hay que ir trabajando el tema de los miedos a ciertas situaciones o cosas. Hay que enfrentarlas, si no son tan terribles. Pero yo me quedo con la definición de la filosofía y algunas otras que conozco, que no es una cosa tan terrorífica como la pintan en libros, en cuadros, en conversaciones que uno tiene. Correcto, sí. Eso quería comentar. No, ya, gracias, Ricardo. No, completamente de Gracias. acuerdo, completamente de acuerdo. Sí. ¿Alguien más? Yo. Ah, Jimena, adelante. Ya levantó la manito ahí, listo. Sí. Sí.
Oye, bueno, en primer lugar pienso sí que todo eso es un estado espiritual, ¿m? Estado de alma. Pero que sea aquí todo no me parece, porque el estar encarnado significa una limitación. La persona no se ve a sí mismo y no percibe el daño que hace a los demás. No lo siente. Es ya sin la protección del cuerpo físico el que se ve todo eso. Y claro, la persona al ver el daño hecho, estamos hablando de cosas realmente malas, eh, cuando se da cuenta en cabalidad lo que ha hecho, tiene que ser un dolor terrible, terrible del espíritu. Y sin límite, porque ahí no tienen limitación. Pero además hay una cosa, el estado de cada persona representa un nivel de vibración y además la mente crea el ambiente y en el mundo del deseo es muy plástico. La mente puede hacer muy fácilmente crear el ambiente que está viviendo, todo lo que está vivenciando. Y es posible que por ley de atracción se encuentre con otras gentes que están en la misma situación y que están siguiendo vivencias más o menos similares. Y esas similares pueden incluso interactuar entre ellos y hacerse más daño unos a otros. Debe ser realmente muy duro la vivencia de ese estado. Pero como nos dice la filosofía, no es de ninguna manera como nos dicen en la religión, que es eterna. Eso no es posible. No es posible porque si no algo de Dios se perdería. Pero hay gente que puede estar mucho tiempo viviendo eso, mucho tiempo. Y probablemente los mandan a reencarnar para ir pagando en cuotas, quiero decir, el daño que han hecho para ir aliviándose. Pero puede ser que esa persona lo haga peor al enfrentarse las situaciones difíciles que va a tener que vivir. Pero lo que se vive más bien en la tierra es eh, una forma de purificación, sí, para algunas cosas, y otra la de creación de nuevos karmas. Pues es también posible. De hecho, lo hacemos desgraciadamente y por eso la evolución es tan lenta. Así que sí, tiene de todo un poco. Y respecto a los egregor, ya sea llaman el guardián del umbral, que es la parte nuestra, digamos. Y yo creo que no se puede mirar a los ojos porque nos podemos ver a nosotros mismos en esa forma y debe ser horroroso. Así que mejor no mirarlo. Pero hay toda clase de egregoros que se forman por las emanaciones de la actividad mental y afectiva de la humanidad. Hay egregoros en las iglesias. Cada iglesia tiene su egregor. Además, el egregor universal es enorme. Y es por eso que siempre están pidiendo oración. Oración para la iglesia, oración para el Papa, oración para... Todo oración, porque todo eso está formando
fortaleciendo el egregor. Y probablemente yo creo, es mi idea, que muchas de las apariciones de cierta gente, de ciertos videntes, se tratan de egregoros formados en ciertas iglesias, en comunidades más pequeñas, generalmente es comunidades más pequeñas, y esa persona tuvo la facilidad, la clarividencia de poder ver ese egregor, y lo primero que hacen es pedir oración para el lugar, formar una iglesia, un templo para oración. ¿Por qué? Porque resulta que si la gente no ora, deja de asistir a ese lugar, el egregor desaparece. Pero pueden mantenerse en mucho tiempo. Yo una vez leí unas personas que comunicaban, hablando de todo esto de las apariciones, en la zona norte de España, donde hay mucha montaña, hay muchas cuevas. Y dice que la gente ahí en esas cuevas se aparecen seres. Se aparecen, generalmente no hay cueva que no tenga una virgen. ¿De dónde salió ese ser? Probablemente los égoros que se formaron cuando la gente vivía en esos lugares o realizaba rituales en ese lugar, pero que ya desaparecieron. Entonces estos egregores están pidiendo para sobrevivir, porque el egregor no puede, nosotros no podemos hacer que viva eternamente por sí mismo. Necesitamos darle de nuestra energía. Y sí, bueno, de eso hablo. Gracias, Jimena. Gracias. ¿Dónde se, ¿Alguien más entonces? ¿Alguna opinión? ¿Algo anexo? dónde se metió? Aquí. Gracias por todas estas opiniones que nos enriquecen a todos. ¿Ya? Yo, José Alberto, quiero decir algo. Sí, adelante, Paz. Diga algo. Que Max Heindel, como bien lo dicen ustedes, nunca mencionó la idea de infierno. Y no la debe haber mencionado porque supongo que no era asiduo feligrés, por ejemplo, de una iglesia católica, que es la que a final de cuentas instituyó ese concepto. Y quedó tan arraigado porque ese concepto, ¿qué es lo que pretendía? ¿Qué objetivo tenía? Propalar el miedo. Y eso está comprobado hasta el día de hoy. Y tal vez, como dicen ustedes, y como decía Max Heindel también, esto es un estado de conciencia y que tiene que ver y que está relacionado justamente con nuestro pensar las 24 horas del día, nuestro hablar las 24 horas del día, nuestro sentir las 24 horas del día, nuestras emociones que están ahí pululando las 24 horas del día, que son hartas emociones que se mezclan en el día. Todo eso hace una construcción de una energía que en la filosofía Rosacruz se denomina egregor. Entonces, ese concepto quedó afiatado, quedó amarrado, lo dejaron amarrado en el pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora entonces? Empezar justamente a anular, eliminar y empezar a trabajar, aunque nos cueste, porque a todo nos cuesta, es un trabajo arduo de muchos años y tal vez de vidas, para ir sacando todas estas cosas, todas estas creencias que nos fueron impuestas en el pasado y que las admitimos. Entonces, al empezar a trabajar en nuestro interior y cuidar
cuidar el pensamiento, cuidar la palabra, cuidar nuestras acciones, se va a producir un cambio en nosotros, un cambio que es positivo, un cambio que va a construirnos, va a construir un ser nuevo, mejor, aunque aparentemente estamos viendo situaciones, guerras, conflictos, estamos viendo cómo se están revelando muchas verdades, se están revelando muchas actitudes, muchas conductas que están reñidas justamente con leyes que están ordenadas, que nos están diciendo que lo que está ocurriendo ahora es justamente lo que no tenemos que hacer. Es decir, es cierto que dice, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que falsear testimonios, porque a la larga o a la corta, esas cosas, esos hechos ocultos van a salir, se van a destapar, sí o sí. Y lo comprobamos con lo que estamos viendo justamente ahora. Y más, muchas cosas más tienen que salir. Y hay una grande que tiene que salir. Entonces, mientras tanto, el ideal es que nosotros nos ocupemos de trabajar en nosotros. Obviamente, nos caemos y en el día nos caemos varias veces, porque vamos al camino de ser perfectos, pero en este instante estamos trabajando en eso. Y bueno, aunque a veces sintamos tristeza o sintamos que no nos resulta una vez, bueno, eh, intentémoslo de nuevo. Y así cada día, si nos caemos, volvamos a intentar. Si volvemos a caer, volvamos de nuevo. Y así persistir. Persistir, persistir, persistir es la palabra. Entonces es una invitación que tenemos porque recordemos que hay una promesa para todos nosotros, una promesa muy importante. Entonces, y Richard, que no todos conocieron acá cuando vino, y a mí me resuena cada cosa que él ha dicho, dice, esperanzadoramente todos llegaremos a recordar a nuestro Padre y todos regresaremos a Él, a nuestra casa. Entonces, como esa promesa se va a cumplir porque es verdadera, viene de lo alto, entonces solo hay que trabajar y recordar que no somos una sola persona, somos varios. Aquí podemos ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero en otras partes también se están juntando personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, a tener el entusiasmo y la fuerza para continuar. Hay que continuar el camino, es lo único que hay que hacer, seguir sin cesar. Gracias. Gracias, Paz, gracias a ti. Importante tu opinión. Sí, el infierno fue algo instituido para gobernar conciencias, ¿no? Así es. ¿Alguna opinión más? O si no, para dejarle el pase a Jimena. Bien. Bueno, en la próxima clase entonces se va a retomar realmente el tema que anuncié la clase pasada. Esto era como un preámbulo, un introito, pero para que ustedes vean cómo impactó y vinieron opiniones, vinieron puntos de vista. Así que en la próxima clase sí analizamos el mundo del deseo con todas su jerarquía, con todas sus fuerzas. ¿Mm? Listo. Gracias entonces. Dejo de compartir, Jimena, para cederte la palabra. Ok, Ah, no, dejo de compartir. bien. Sí. Vamos a empezar entonces. Ahora vamos a seguir con lo que vimos la semana pasada. Es
estábamos hablando del color, del aura. Entonces, vamos a continuar ahora, vamos a completar lo que estábamos viendo y dedicarnos entonces a empezar con los colores, el significado de los colores del aura. Primero vamos con la envoltura o película áurica. Algunos clarividentes dicen que el cuerpo de deseos o aura humana está incluido en una especie de película o una envoltura superficial y que esta película parece estar agitada por las fuerzas que se mueven dentro de ellas. Es posible que esta así llamada película no sea más que un lustre en la superficie del ovoide áurico. Pero Max Hendel dice que cada uno de los cuerpos está incluido en una envoltura mientras es todavía inmaduro. El cuerpo vital nace, es decir, emerge de su envoltura a la edad de 7 años. El cuerpo de deseos nace, emerge de su envoltura alrededor de la edad de los 14 y esta emergencia marca el comienzo de la adolescencia. La mente nace a la edad de 21 años. Max Hendel no menciona específicamente una envoltura de la mente, pero esta puede deducirse. La película vista por los clarividentes es sin duda similar a la superficie de un cuerpo de agua, donde existe esta aparente resistencia, como cuando un cuerpo sumergido se abre paso hacia el aire. La capa de resistencia no es una ilusión, es una realidad física, así también lo es la película del cuerpo de deseos. Ya sea que el ocultista esté hablando de la envoltura o de la película del aura madura, la película del aura es iridiscente y brillante. Se dice que una fuerte vitalidad es indicada en el aura por medio de una verde manzana brillante y algunos clarividentes han reportado que este color verde es sobresaliente en el aura de los niños antes de la edad de la pubertad. Es decir, mientras la cubierta infantil está todavía intacta a su alrededor. Bueno, entonces ahora pasamos al capítulo cuarto, la interpretación de los colores del mundo del deseo. Ha pasado un siglo de investigación del mundo del deseo por medio de nuevos y científicos métodos en las escuelas de misterios modernas. Y las observaciones de miles de discípulos tienden a corroborar los hallazgos de otros ocultistas. El siguiente material es corriente en las escuelas y servirá como base para ulteriores investigaciones. Significado de los colores astrales. Violeta. Tomado como guía nuestra palabra la que habíamos visto ya en la otra, que son los colores que en inglés del arco iris. Comenzamos en la parte del aura con el violeta, o sea, la B corta.
V, como le llaman ahora. Porque este color es casi siempre encontrado en la parte del aura que está cerca o alrededor de la cabeza o por encima de ella, como si fuera una gorra o corona, y sin embargo es una espontánea explosión de emoción espiritual. El color violeta puede extenderse por el aura entera, aunque después que la emoción se extingue y el color básico aparece una vez más, ya no es completamente el mismo porque el segmento violeta muestra un aumento tanto de tamaño como de luminosidad y pureza de matiz. Lo mismo es cierto en lo referente a todas las transformaciones cromáticas del aura. Conforme el hombre se desarrolla mental y espiritualmente, los colores áuricos cambian de conformidad con esto. Van perdiendo su oscuridad y se transforman en tintes suaves o en fuertes claros y transparentes colores primarios, indescriptiblemente exquisitos en el aura del ego despertado espiritualmente. Nótese que los colores del cuerpo de deseos se manifiestan como luces coloreadas que no simplemente las refleja o transmite. Por lo tanto, el cuerpo de deseos puede ser mejor comparado a un sol radiante que a una ventana o vidriera de colores. Fíjense, un cuerpo de deseos bien desarrollado puede ser comparado a un sol radiante. Qué maravilla. Bajo el encabezado de Violeta, discutiremos todas las variaciones o matices de este color, tales como la orquídea, el morado, el lila y el púrpura. Este último es un color físico no encontrado en los rayos del sol. Pero en el mundo del deseo se encuentran los colores de todas clases, incluyendo el blanco y el negro. Este mundo está hecho de miles de matices y pueden identificarse con los estados emocionales de los egos en el mundo del deseo. El morado, así como el violeta, se encuentran en el aura cercana a la cabeza ordinariamente. El violeta lo asociamos con el amor maternal que se sacrifica a sí mismo y se mezcla con el hermoso azul claro de la Madonna. El morado indica una dedicación completa al idealismo espiritual y el orquídea se encuentra en el aura de uno cuya vida está entregada a Dios. El lila es el color del altruismo y el púrpura, en términos de pigmento, es una mezcla de azul y rojo. Pero esto no debe tomarse como una mezcla de cualidades anímicas significadas por los colores. El púrpura astral es un color rojo oscuro por propio derecho. Es asociado con el infinito porque, como hemos dicho, no lo hay en el espectro solar. El púrpura
es un color de oscuridad y espacio, de contemplación y renunciación, aunque físicamente es un color demasiado rico para el gusto común. Lo mismo es cierto del orquídea y el morado, que pocas gentes aman y pueden tolerar solo en pequeñas cantidades. El índigo realmente es un azul muy profundo y oscuro, o tal vez azul gris, y a diferencia del púrpura, pertenece al espectro solar, siguiendo en escala debajo del violeta. Es uno de los colores de la devoción profunda y abnegada, en la cual la conciencia se absorbe en los divino, y como la púrpura, el índigo es también uno de los colores que llegan al infinito. Azul, uno de los primarios, tan aditivo como sustractivo, puro y claro, indica la devoción religiosa más elevada. Teñida con violeta o morado, un sublime idealismo mezclado con gris. El sentimiento religioso es amortiguado por el miedo, la religiosidad como más basada en el miedo, en el temor. Mezclado con el negro está presente la superstición y hasta existe un toque del odio que acompaña al fanatismo. Los colores básicos pueden ser desarreglados, reventados o modificados por la llamarada escarlata de la cólera, el pardo del egoísmo, el negro de la amargura o el gris del temor y la melancolía. El azul es llamado el color de la devoción religiosa porque el amor cristiano es el más elevado amor de que es capaz el ser humano. Es el amor crístico. Sin embargo, el más puro amor idealista, dirigido de persona a persona, puede también indicar un hermoso azul en el aura, iluminado con rosa y clavel, y el ocasional rubí de la afección abnegada, que se transforman en violeta y púrpura. Las nubes y notas de color que emanan de las auras de los individuos se reúnen en masas. Esto sucede en las iglesias, por ejemplo, donde el dorado, el azul y el violeta de la devoción ruedan como nubes por encima de las cabezas de la congregación. San Francisco, en contemplación estática de Cristo, a la salida del sol, recibió las marcas de la pasión en las manos, los pies y el costado y la cabeza. Su aura en ese momento debe haber sido una masa de azul y dorado a la visión del mundo del alma. Verde es un aditivo primario.
que se parece mucho al esmeralda. El verde claro, brillante, denota simpatía y comprensión. Este es el color de la magia y de la tierra de las hadas, el color favorito de los espíritus de la naturaleza y los gnomos que trabajan con plantas y árboles. Tocado con pardo y rojizo y manchado con verde oscuro o negro rojizo, el significado es envidia. Por algo se dice que alguien está verde de envidia. Es por eso, es por un verde oscuro y sucio. Mientras que el verde y el gris mezclados pueden indicar engaño. Un verde manzana claro y brillante en el aura indica una fuerte vitalidad, puesto que lo asociamos con la esencia de vida que fluye a través del mundo del deseo y que ayuda al ego a restaurar el cuerpo cuando se lleva consigo el cuerpo de deseos al mundo del deseo durante el sueño. Ese sería un color a proyectar a las personas que están enfermas. Proyectar, proyectarles ese color verde manzana brillante, claro. La evolución del verde áurico en el aura se comenta a menudo. Generalmente ocupa la mitad del ovoide áurico, pero puede separarse en dos partes. Las sombras oscuras que denotan sospechas y celos, asentándose hacia los pies y el más ligero que se eleva y flota hacia la cabeza y el pecho. Denota las cualidades espirituales de la comprensión y de la adaptabilidad. Un amor a la erudición y el impulso de compartir con los demás los propios intereses. Amarillo, resplandeciente y puro, indica el más elevado intelecto espiritualizado. Y este color siempre tiene un afecto inspirador e iluminador sobre la mente. Su presencia en el aura indica actividad intelectual, dando el tinte o sombra, la pureza de propósito y de grado de dedicación a la verdad. Cuando el amarillo surge por un momento como relámpago a través del aura, indica una súbita experiencia de bienaventuranza religiosa o filosófica. Este color es más a menudo observado alrededor de la cabeza, como halo en el arte sagrado. No debe confundirse con el dorado vestido de bodas. Este es el amarillo del mundo del deseo. Pero puesto que toda espiritualidad requiere una iluminación de la mente y de las emociones, se entiende que el dorado vestido de bodas está siempre acompañado por este amarillo brillante en el aura astral. Sí. Bueno, ahí nos está dando
Ricardo, las imágenes de los colores en el WhatsApp de diálogos. Bueno, naranja. Nuestro sol no es realmente una estrella blanca. Es llamada una naranja enana o estrella amarilla, porque lo que comúnmente denominamos naranja es realmente en términos primarios de la luz, un aspecto del amarillo y cómo el verdadero naranja se encuentra en la luz. Los pigmentos rara vez se logran llevarlos al pincel. El naranja es el color del orgullo, especialmente el orgullo intelectual, y este usualmente tiene una buena cantidad de dicho color, junto con amarillo alrededor de la cabeza. Una exhibición de rojo ladrillo, como amarillo o naranja, sugiere un elemento de astucia en el carácter. Rojo representa el fuego creador de la naturaleza y en el hombre y está estrechamente aliado con las fuerzas germinativas en el reino vegetal, animal y humano que operan en la región infrarroja del espectro solar. Pero en el aura puede denotar amor o atracción puramente física, excitación romántica. Si llamea con escarlata, cólera. El rojo, rosa, es el color del amor personal abnegado. Aparece como un clavel puro ardiente en el aura de la madre devota. Guirnaldas y remolino de estos colores emanan de su aura hacia el niño con risa y felicidad. Es la marca de la madre gozosamente amorosa, y puesto que los colores del mundo del alma son realmente sustancias, así como energías y fuerzas, estas emanaciones áuricas dirigidas hacia el ser amado son sanadoras y confortantes. Es bien conocido que el niño no amado no crece tan fuerte y sano como lo que es, él lo es. Tales remolinos de colores son vistos en el aura según la emoción dominante. El clavel y el rosa para el amor personal, el azul, el violeta y el lila para el amor religioso o idealista, el negro y el escarlata para la cólera y el odio, siendo el campo de fuerza del cuerpo de deseos el que crea esta forma particular. Probablemente, pienso yo, que clarividentes que han visto personas eh, digamos, teniendo en su aura llamaradas de escarlata, deben haber pensado que esas personas estaban quemándose. Y por eso ha surgido el mito de que
en el infierno se están se están asando al espiedo. El rosa viejo se encuentra a menudo que es el color favorito de uno que ha conocido el dolor o la desilusión a través del amor, pero que no se ha amargado. El clavel siempre denota amor hacia la familia y la vida hogareña. Algunas veces se encuentran prominente en el aura de la mujer que es una esclava de su marido y de sus hijos, así como de sus obligaciones familiares. Los tintes y matices de clavel, rosa, carmesí y rojo profundo se relacionan con amores paternales y románticos, que son amores personales. El clavel se encuentra en el aura de las personas apacibles, idealistas, magnánimas, no agresivas y amantes de la paz, sensitivas a la belleza del arte y de la religión, que tienen una aptitud natural para su expresión en forma práctica. Es verdaderamente un color espiritual, indicando amor al arte y a la música, a la vez a todo lo que haga la vida placentera. Las monjas algunas veces exhiben color clavel en el aura, así como el azul y el violeta de la devoción religiosa y el púrpura de la profunda renunciación. Cualesquiera mezcla de pardo en los matices de clavel, rosa y rojo denota un elemento de posesividad, es decir, un amor egoísta. El escarlata es la forma de rojo asociado con el orgullo militante y la obstinación. No es el orgullo del intelecto. Este se asocia con el naranja. La ira y la obstinación a menudo aparecen juntas por razones evidentes. El color de la ira es de un rojo ladrillo, brillante u oscuro, mientras que un rojo oscuro profundo, mezclado con pardo, puede denotar sensualidad debido al egoísmo y la obstinación que se mezclan ahí con el carmín de la afección humana. Bueno, esto tiene para mucho más rato, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora podemos conversar un rato. Voy a cortar esto. Voy a ver si puedo salir lo que nos pidió Ricardo. No, no se puede. Bueno, pueden verlo en el WhatsApp de estudios. Ahí viene mostrado más o menos lo que significan los colores.
Bueno, alguien, quiere decir algo, Sí, yo quiero, Jimé, Pasita. que nos ayudaría bastante y mucho en realidad vernos a nosotros mismos, nuestros detalles, nuestras cosas que nos afean y que nosotros sabemos muy bien. Somos muy astutos o astutas para eh, declarar dónde estamos fallando, cuáles son nuestras fallitas. Entonces, a lo mejor nos ayudaría eso, vernos más seguido cuando estamos fallando y tal vez en el mismo instante, cuando yo estoy sintiendo enojo, cuando estoy sintiendo ira y sentirlo en el momento y ver cómo resuelvo eso, sin considerar que mi aura está de color tal o de tono tal, sino que ir en el camino verificando y viendo y observándonos cómo estamos sintiendo, qué Mm. estamos pensando, qué estamos haciendo en el instante en que ocurren esas emociones. Tal vez eso nos ayudaría bastante para empezar a caminar y cambiar nuestros modos, porque a veces no nos estamos comportando, no estamos pensando y no estamos sintiendo ni actuando de una forma que nos ayude a ser buenos. Eso, gracias. Mm, ¿de qué? Este, sí. Bueno, en realidad una persona a medida que evoluciona y se purifica, los colores van siendo más brillantes, más sutiles, más transparentes, más bonitos. Y depende, el dominante depende de la personalidad de cada uno. Sí, eso no lo podemos cambiar. Pero, pero sí, una persona puede, sí, lo que yo pienso que puede, lo que lo notaba así en la lectura, proyectar ciertos colores. Por ejemplo, para sanar a una persona, o ayudar a sanar a una persona, proyectar ese color verde, verde manzana claro, brillante, y proyectarlo sobre la persona. Eh, los tonos violeta también ayudan proyectándolos para purificar a las personas, proyectando ese color. Y en fin, es decir, puede ir sirviendo, ayudar a las a personas según el color que le puede servir a la persona para mejorar, para tener lo que le falta. ¿Alguien más? Y yo quería comentar algo. Ya, Bueno, agradezco la lectura del tema de la obra, porque es interesante porque eso es una forma gráfica en donde uno aprende los colores que generan esas emociones en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, ¿ya? Entonces, como decía Paz, sí tenemos que estar pendientes de cómo actuamos, cómo reaccionamos, y si uno tiene, digamos, bien, no estudiado, pero poco aprendido los colores que generan tales o cuales emociones, uno sabe qué es lo que tiene que hacer cuando se enfrenta a alguna situación de cualquier tipo emocional. Entonces, eh, el saberse eso, el cómo hay personas que pueden detectar y ver el aura, te van a a sacar una foto, pero inmediatamente, ¿ya? Y sin decirte claro, nada. Te van a decir alguna seña, no van a ir nada más. Pero es claro, interesante porque eh, eso mismo a uno le enseña a que no tiene que estar, obviamente, con cólera, con ira y con todas esas cosas negativas que de repente salen porque son reacciones, sin pensarlas de repente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo uno reacciona, cómo contesta, cómo dice las cosas, porque la otra persona, si es
sensible, obviamente se va a sentir muy mal, muy, muy mal. Y cuesta mucho reponer eso, Mm. que la otra persona tenga confianza en ti de nuevo si es que uno la trata mal, que es una de las grandes causas de que hayan tergiversaciones de conversaciones o problemas entre amigos o amigas o gente. ¿Sí? Eso quería opinar. Ujú, gracias. Ujú. Richard. Quiero hacer a propósito del tema, de Laura tiene color y cada color expresa o, o está ligado a ciertas emociones o forma de ser de Ujú. una persona. eh, Uno también podría pensar, que estaba pensando recién, me preguntaba en las personas o las personas por lo general que pasa por etapas que tenemos como mucha tendencia a un color, a vestirnos de un color. Entonces me preguntaba, ¿esto podrá tener alguna em, concordancia? Porque yo he tenido etapas en mi vida, sobre todo, y yo creo que todos, a veces cuando fuimos niños, que algunos nos dio por vestirnos de negro, otros momentos que nos sentimos más felices en la vida, ocupábamos más ciertos colores. Entonces, eh, bueno, yo creo que de cierta manera debe haber algo, una relación con respecto a los colores que muchas veces empezamos nos llama más la atención, ya sea para que nos gustan más o, o lo vestimos si podemos, en ese caso, comprar una ropa o tener alguna ropa de cierto color, más allá de lo que, ah, más allá de la cierta conciencia que podamos tener nosotros respecto a qué significa un color. Sí, bueno, no sé, no sé si. Bueno, algo influye, pero no sé Podría qué ser. pueda cambiar, pero Mm. sí, hay personas, bueno, en la época, digamos, para el crecimiento, por ejemplo, los adolescentes en general tienen color más rojo, porque están viviendo la pasión y el afecto personal. Entonces vas a ver en la mayoría que están en esa onda de los tonos rojos, con a lo mejor algunos toques naranjos que los hacen más fanáticos. Cosas Mm. así que pasan, que son más o menos comunes a la etapa en que están desarrollándose. Pero ya después adulto, digamos, va de acuerdo a las reacciones que va haciendo y sintiendo y pensando en la vida. Mm. Además que en general como la personalidad influye un color más o menos general, más dominante, digamos, pero eso es como iridiscente, el cuerpo de deseo es iridiscente, está constantemente cambiando. Y bueno, algunas emociones son más, las que se pueden detectar así son emociones más perdón, las más estables, por ejemplo, la devoción religiosa por tiempos ya vivido y acrecentando, va a tener un aura dominante en la personalidad, pero las emociones que son de momentos, digamos, pasan, no, no Ya, se quedan. entiendo. Sí, entiendo el punto, sí, sí, sí. Mm. Claro, eso acabo de conectar. Claro, no lo había visto procesado de ese punto también, claro, porque puede ser algo momentáneo y también puede ser alguna tendencia a Mm, tener como tú decías, pues una religiosa, un cierto tono, y en otro tipo de persona otro cierto, cierto tono. Bueno, claro, y supongo que también esto de estar también, como es el aura, y el aura emite colores, y también supongo que también deben haber ciertos colores o ciertas expresiones del aura que deben ser más eh, sensitivas por las personas. En general, uno siente, hay personas que como que llenan todo el espacio cuando llegan, eh, em,
Son auras una confidencia. grandes, Sí, fuertes. sí, claro, sí. Una vez me llamó mucho la atención que yo vivía en Valparaíso hace mucho tiempo atrás y estaba en un negocio y de repente llegó, no sé si ustedes se acuerdan de un candidato que era de apellido Freire, que era una persona bien mística también, que se imagina que tiene que haber tenido algún cierto estudio teosófico o vivía alguna religión. Bueno, y siempre se vestía de blanco, pero yo estaba en el negocio y de repente entró y como que me volví a mirarlo y como que él irradiaba como una paz, mm, se notaba, se Mm. hacía notar, Se eh, perciba, no ha se sido de las personas, percibe. Sí, una persona sensible lo puede percibir. Mm, claro que sí. porque hay personas que como que irradian más que otras y como que unas se pudiesen como detectar y otras a lo mejor no tanto porque bueno, no expresan tanto esta como energía de su ser. Sí, sí, eso es cierto. Mm, Sí, entre más santa es la persona, más grande, más evolucionada, más fuerte es Más su se aura. siente. Sí, Sí, más fuerte es su aura. Mm, me imagino, o sea, yo no conozco en profundidad a esa persona, pero sí me parece que era, por lo que lo escuché y los debates presidenciales y todo eso, tenía como igual una postura bien noble hacia la vida y de respeto. Entonces igual creo que concordaba un poco, por lo menos si, si hubiese tenido un montón de personas frente político, me hubiesen dicho cuál te tinca más, yo, o sea, independientemente de su ideología, yo lo hubiese apuntado a él porque me generaba como una, no sé, una calma. mm, sí, sí. Imagínate cómo haber sido el aura de Jesucristo. Uf, mira, no, Solo la gente por tremenda tiene que mirarlo haber sido. sanaban. Mm, Mm, sí, seguro. bueno, ¿algo más? No. La persona que va adquiriendo evolución espiritual va también adquiriendo una belleza espiritual Mm, que está más allá de la proporción armónica según el arte de lo físico. Es porque irradia un aura que compenetra el ambiente. Sin ser hermosa físicamente, atrae. Y para la persona sensitiva, este tipo de persona con esta belleza que expele determinada aura, le produce paz. Por lo tanto, el color es uno de los grandes temas místicos, al igual que la música. También, Avícola, mm, también nosotros estamos afectos a determinada nota musical, ¿ya? Que si la practicáramos, ¿ya? Nos ayudaría muchísimo en nuestro perfeccionamiento, ¿ya? Son grandes dicen, temas, realmente, Fidel, grandes sí, temas. sí, muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. bueno, agradezco mucho por su participación. Espero que los perdidos se encuentren el camino el próximo mes. Perdón, el próximo sábado. Y nada, que estén bien, que tengan una buena semana. Ah, lo que más les tenía que decir. Hoy día tenemos meditación por la paz, ¿eh? No se olviden porque es muy, muy importante, pero en este Sí, momento la situación que está el mundo sí. necesita mucha energía de paz. Bien, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Que estén bien, tengan buena semana y nada, un abrazo, que estén Un bien. abrazo para todos. Muchas gracias, Mm. muy interesante. Que estén muy bien, Cariño, gracias, besitos Ignacio, para Patricia. todos.
Que Un estén bien. abrazo. Chao, Que Nos estén vemos cariño a bien. todos, mañana. Chao. bendiciones. Igualmente, Todo que muy estén bien. interesante a todos. Estén bien. Muchas gracias. Muchas De gracias por su qué. tiempo. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.